¿Cumplen el mismo objetivo en el negocio los buscadores que las redes sociales? La respuesta es no. En el vídeo de hoy te voy a contar qué misión cumple cada uno y cómo deberías enfocarlo en tu empresa. ¿Qué tal? Mi nombre es Juan Merodio y bienvenido a un nuevo vídeo. Si es tu primera vez y quieres aprender todos los trucos sobre marketing digital y cómo ser un emprendedor de éxito, suscríbete a mi canal. La primera pregunta que quiero que te respondas es si tienes una estrategia digital global para tu negocio. Si la respuesta es no, hazla lo antes posible, porque sin ella pocos resultados conseguirás. Si la respuesta es sí, ¿tienes dentro de esta estrategia dos subestrategias, una para buscadores y otra para redes sociales? En realidad, los buscadores y las redes sociales cumplen dos misiones totalmente diferentes en el negocio, por lo que son estrategias separadas, pero alineadas, ya que una soporta a la otra. Piensa primero, ¿qué hacen? ¿Cómo actúan? ¿Y qué lleva un usuario a un buscador? Podemos resumirlo con una única palabra: información. Por lo que la estrategia en buscadores es para generar posibles clientes, porque tras una búsqueda hay una intención de compra, ¿no? El usuario hace una búsqueda y encuentra lo que necesita. En muchos casos, información de lo que quiere comprar en el corto, medio o largo plazo. Y en esta parte hablamos de Google y YouTube, los dos buscadores más potentes del mundo y pertenecientes a la misma empresa. Por otro lado, en redes sociales el usuario no tiene por qué tener una intención de compra, ya que se encuentran los contenidos en un timeline, ¿no? Y de hecho, normalmente entra en las redes sociales para ver qué hacen y qué comparten sus amigos y personas cercanas, no para buscar información ni para interactuar con empresas. Por lo que podemos decir que las redes sociales son más para trabajar la marca, el engagement, la atención al cliente, la construcción de reputación, la captación de leads. Piensa si tu estrategia digital está enfocada en cada categoría digital de esta manera. Si no es así, puede que no esté correctamente dirigida y debas redefinirla. Por lo que te sugiero que pares tus acciones digitales por 48 horas y dediques al menos 3 o 4 horas a analizar y definir qué aportará cada acción en cada uno de los canales a tu negocio y cuál es la mejor manera de hacerlo. Y si te das cuenta, la parte de la web es crítica a muchos niveles, a nivel de SEO también es crítica, pero sobre todo un poco lo que os comenté, es decir, que hay que redefinir el enfoque porque está muy enfocado a la parte de clientes y no la captación de nuevos clientes. Entonces yo creo que eso genera un problema muy grande en ese sentido, ¿no? Al igual que el otro que marco en verde, reducir la fricción online. Quitándose, estoy convencido que supongo que lo tendréis medido, pero si medís el ratio de abandono ahí tiene que ser enorme, convencidísimo. Vale, genial. Otro punto que os comentaba, fíjate que es el tema del web chat, porque está demasiado automatizado y además no permite captar leads para la consulta. Muchas veces al final, sobre todo es eso, pensando en la experiencia de usuario, a veces si no es buena es mejor retirarlo, si no está dando buenos resultados, a tener algo que genera una sensación mala, porque la sensación que a mí me quedó es, joder, todavía no soy cliente y no me están haciendo caso. Sois una empresa muy potente, entonces claro, la sensación que queda de solo 3 recomendaciones es como que queda pobre, dicho de algún modo. Entonces yo ahí aprovecharía montar una buena estrategia para generar más recomendaciones de clientes, con imágenes, incluso vídeo recomendaciones que funcionan brutalmente bien. Eso pasa en prácticamente todas las redes, lo que pasa es que en Instagram es muy acusado, entonces al final el principal problema con el tema de los influencers, que los hay buenos, pero hay mucha gente que quiere ser influencer y se ha demostrado que te puedes crear una cuenta con seguidores falsos y ganar dinero, pues es que por poco dinero al final, tú por 500 euros puedes generar una cuenta con apariencia de influencers, porque realmente ya no solo es comprar seguidores, sino que puedes comprar comentarios, puedes comprar me gustas, de tal manera que hacer ver que esa cuenta tiene, imagínate, 80.000 seguidores, pero es que además cada vez que publica algo tiene 4.000 o 5.000 likes. Entonces, claro, es todo falso, es el submundo este que dices. Así, claro, lo que se suele hacer cuando se hace lo que llamamos el mapa de influencers, al final es generar, en base a quién quieres impactar, quiénes son los influencers que impactan esa demografía en concreto, en determinado país, en determinada ciudad, porque hay muchos temas por perfilar. Al final es muy
incorrecto decir, oye, yo quiero impactar a todos los chicos, chicas de entre 18 y 25 años de España. Eso no es una segmentación, realmente. Entonces, al final, por eso hablamos, o me gusta hablar más de microinfluencia, que es donde realmente está, si buscas un poco más la conversión, es donde está. Es decir, es analizar nichos un poquito más pequeños. Entonces, eso requiere de un trabajo previo estratégico. Pero esto lo puedes ver en redes como YouTube, está muy pervertido el comprar visualizaciones, comprar me gustas, es decir, prácticamente está en todas las redes. Si tú te vas, por ejemplo, a redes, te digo, como YouTube, es súper fácil hacer que quiten un vídeo de la competencia. Yo lo demostré y lo enseñé, es decir, tú eres influencer y estás haciendo las cosas bien y yo quiero reventar tu Instagram y por lo que sea, por lo que me interese y me sobra y me quiero gastar 1.000 euros en reventarte tu Instagram. No dudes que lo puedo hacer súper fácil, porque ten en cuenta que al final todo va por unos ratios de engagement. Imagínate que tú tienes 50.000 followers y con 50.000 followers tienes un 8% de interacción. Vale, un ratio aceptable. Ahora, yo te compro 100.000. ¿Qué va a suceder? Que tu ratio de interacción va a bajar del 8% al 2%. Entonces, eso Instagram lo detecta y te puede llegar a cancelar la cuenta y tú no has hecho nada malo. ¿Sabes lo que pasa? Si es un personaje público muy conocido, no es tanto el peligroso porque tienen tantos seguidores que es muy difícil hacer daños a sus cuentas. Muy, muy complicado. Quizá cuando son personajes medios o personajes que son conocidos pero no han trabajado bien su presencia digital, es bastante fácil atacarle. Si alguien quiere... Ya con todo esto que te decía que los personajes públicos es complicado, los últimos 3 meses he estado hablando con 2 actrices conocidas de España y un cantante muy conocido y al final con los 3 acaba lo mismo. No he trabajado con ellos porque no quieren invertir, porque tienen contratado a una persona que es un supuesto community manager, que trata un tipo bueno, que te haga una estrategia y tal, pero no quieren gastar en eso. No se dan cuenta es el dinero que están dejando de ganar por eso. El tema es que es como tienen una gran ignorancia digital, lo digo desde el cariño, eso lo digo, pero es verdad, es decir, no puedes saber, tú puedes ser muy bueno cantando, jugando al fútbol, todo lo que quieras, pero en esto no. Entonces tú no sabes el dinero que estás dejando de ganar por no hacer las cosas bien, no eres consciente. El sharenting, no sé si habéis oído hablar de eso. Vale, el sharenting es que te puedo enviar una nota de prensa que lanzamos hace un par de meses y hablé sobre ello. Es cómo los padres, lo digo porque podéis coger ideas, cómo los padres se exponen a sus hijos en redes sociales sin ser conscientes de todos los problemas que les causas a sus hijos en ese momento y le van a causar en los próximos años. Quiero conocer tu opinión, por lo que déjame en los comentarios con el hashtag Estrategia Digital si tienes o no dividida tu estrategia para cada canal. Entre todos los comentarios de los vídeos del mes sortearé mi curso online de estrategia de marketing digital. Si te ha gustado este vídeo y quieres que siga haciendo más vídeos como este, dale a me gusta y suscríbete a mi canal. Tyson.